Desarrollo del conocimiento y la educación en la Edad Media en las universidades. En el siglo XI asistimos en Europa a un periodo de consolidación del poder papal que llega a su máximo apogeo en el siglo XIII. La labor educativa durante esta época no puede desligarse de la Iglesia, que convirtió a Roma en la capital política del mundo. Las universidades nacen entonces como centros de estudios religiosos, como una evaluación de las escuelas catedraicas cristianas y los colegios monasteriales, y solo posteriormente el derecho civil y la ciencia se vuelven autónomos, desligándose de la autoridad eclesiástica. Dentro de las universidades se empieza a crear una tensión entre la religión, la ciencia y el derecho civil. Poco a poco empiezan a surgir trabajos como el de Guarnerius y sus discípulos, que muestran el interés de las personas en el conocimiento de las leyes y poco a poco van generando la separación de la Iglesia con la labor educativa. Las primeras universidades eran instituciones establecidas en Italia, Francia e Inglaterra a finales del siglo XI y XII. Nacen como instituciones íntimamente unidas a la monarquía y al Estado. Las principales áreas de estudio eran la teología, las leyes, la medicina y las artes. Analizamos el contexto a partir de diferentes universidades. En primer lugar, el Studium de Bolonia es el primero del que se tiene certeza en el texto de la época, y sus orígenes se remontan a escuelas de leyes romanas, por lo que la enseñanza en esta universidad estaba enfocada en el estudio del derecho civil. Por tanto, en Bolonia el objetivo principal es entender las relaciones hombre-hombre. En esta universidad, las verdades teológicas, que sobrevaloran el principio de autoridad asentado de la verdad relevada, dan paso a los principios jurídicos que, aunque impregnados de teología, pueden muy bien derivar a los temas propiamente civiles. Será entonces la universidad que profundizará sobre los derechos y deberes de los hombres. En la Universidad de Bolonia, por la influencia de la doctrina aristotélica representada por Bernia y Nifo, se tomaba la educación como una herramienta dirigida a fomentar el raciocinio de los estudiantes. Por otro lado, la Universidad de París fue concebida bajo el seno de la Iglesia, por tanto, en ellas el estudio estaba enfocado a un mejor entendimiento teológico y eclesiástico. En ellas se hacían estudios teológicos que se basan principalmente en la discusión y el diálogo. En París, el objetivo principal es entender las relaciones hombre-Dios, lo que, debido a la gran importancia de este tema en aquella época, la haría una de las universidades más famosas. En la Universidad de París, la influencia de las escuelas de Notre Dame, de Santa Genoveva y de la Abadía de San Víctor llevó a establecer que la educación debía estar dirigida a fomentar el cuestionamiento y la resistencia a las autoridades.